Algún día encontraremos los 13 cráneos de cristal, pero los originales, porque abiertamente hay muchos cráneos de cristal que son fraudulentos. Algún día se podrán juntar los 13 cráneos y qué sucederá cuando eso pase. Si no sabes de lo que te estoy hablando, ahorita te lo comento. En 1924, en 14 de enero de 1924, Albert Mitchell en Belice, en la zona arqueológica conocida como La Bantum, descubrió un cráneo de cristal. De hecho, el hallazgo fue muy curioso porque mientras estaban en esta zona arqueológica notaron que a cierta hora del día había algo que brillaba en un pequeño agujero dentro de alguna de estas construcciones. De hecho, fue una chica, una mujer, la que tuvo que meterse en el agujero porque era tan pequeño que no cabía un hombre. Retiraron precisamente el cráneo de esta zona. En un principio encontraron solo la parte superior. Al sacarlo se dieron cuenta que estaba fabricado con cristal. Y esto es un detalle que es muy importante recordar, más a futuro va a ser importante para explicar el misterio. A los 2 o 3 días, la gente de Albert Mitchell descubrió precisamente la segunda parte, que era la parte de la quijada, ¿no? Lo ensamblaron y se dieron cuenta de que pues, correspondían perfectamente, o sea, era una escultura. Ahora, ¿cuál es el gran misterio? Que según Albert Mitchell, este cráneo de cristal era o fue construido en una época precolombina. O sea, estamos hablando más o menos antes de Cristóbal Colón, por ahí del 1492, en una era en donde evidentemente el cristal se supone que no existía, o sea, no había cómo trabajarlo, no había cómo elaborarlo y mucho menos cómo pulirlo tan perfectamente como este cráneo. Obviamente esto se llevó a museos y curioso, empezó a generar una leyenda urbana, una especie de maldición. Muchos arqueólogos de la época de Albert Mitchell consideraban que esto era un fraude, de que él lo había fabricado o que alguien había fabricado esto, lo había plantado y quería precisamente engañar al arqueólogo. Cosa curiosa es que cada persona que puso en duda la realidad, o sea, la veracidad de este cráneo, o perdía fortunas, o sufría accidentes, o abiertamente perdía la vida en condiciones sumamente extrañas. Aquí empezó a rodear, digamos, al cráneo una especie de misterio, casi casi como de una maldición. De hecho, había personas que aseguraban que sin saber que el cráneo de cristal estaba cerca de ellas, empezaban a sentir alteraciones emocionales, se sentían muy mal, sentían muy malas vibras o vibras tan intensas que lo incomodaban. Incluso hubo personas que lograron tocar el cráneo y que dijeron tener visiones, o sea, como si algo les comunicara información. Dios sabe de dónde, ¿verdad? Pero que a la hora de tocar el cráneo esa información entraba al cerebro de las personas y los hacía hacer visiones, incluso premoniciones del futuro. En 1970 este cráneo pues ya digamos empezaron a hacer experimentos con él para salir de la duda de pues, si era una falsificación o si tenía alguna cualidad pues sobrenatural, ¿no? Algo que pudiera decir esto es un verdadero misterio o aquí hay un abierto fraude. Pero en 1970 se le hizo ciertas pruebas, lo voy a leer porque si no se me lengua la traba, y descubrieron que el cráneo está fabricado con cuarzo psicoeléctrico y está fabricado en una sola pieza. Algo que resulta ser muy enigmático es que está tallado a contra la naturaleza del cuarzo. ¿Esto qué quiere decir? Digamos que el cuarzo o este mineral crece hacia una dirección. Incluso hoy con los equipos más modernos para poder pulir este tipo de materiales tienes que seguir esa dirección porque si lo haces del contrario se va a cuartear, o sea, se va a romper, no importa que lo hagas con mucho cuidado. Si tú lo pules al contrario de ese crecimiento, todo se rompería. Sin embargo, los experimentos de 1970 concluyeron que estaba pulido de esa forma. No se notaba ningún tipo, insisto, ningún tipo de alteración. No podían decir que fue utilizado algún tipo de herramienta, no sabían identificar cómo fue construido. Pero lo que más causó, digamos, sensación fue descubrir esto, que estaba hecho a contra naturaleza del propio cuarzo. La lógica era que se rompiera, pero el cuarzo simplemente no se rompió. Cosa curiosa, el de Albert Mitchell pudiéramos decir que es el hallazgo más moderno y el último considerado como auténtico, porque ya varios museos tenían, por ejemplo, varios tipos de cráneos de cristal que habían sido descubiertos y que cumplían con las mismas características que el que había encontrado Albert Mitchell. De hecho, uno de los más antiguos ya estaba en un museo, en el Museo Británico, y era de 1890, el descubrimiento fue de 1890. Eh, estos cráneos, por ejemplo, este se descubrió en Belice, se dice que uno se descubrió en el Tíbet, hay uno que proviene de África, o sea, vienen de zonas diferentes, pero que según
así lo han investigado algunos arqueólogos, existe una leyenda que coincide en cada una de las civilizaciones. En pocas palabras, esa leyenda quiere decir que existen 13 cráneos y que cuando estos 13 cráneos se reúnan, algo va a pasar. Ojo, esto es muy ambiguo, no sabemos si algo bueno o algo malo. Definitivamente en la época moderna, en el New Age, se empezó a dar, digamos, una connotación muy espiritual en donde al reunirse los 13 cráneos originales, una especie de información mística que nos va a ayudar a encontrar la paz y la elevación, digamos, espiritual, se nos va a revelar. Algunos otros creen, precisamente teorías New Age, que cuando estos 13 cráneos se reúnan, fin de los tiempos, apocalipsis, se acabó todo. Y otros creen que al reunirse los 13 cráneos, entonces vamos a poder tener el primer contacto extraterrestre abiertamente, ya humanidad con alienígenas. Otros proponen que los 13 cráneos pudieran no estar únicamente en este planeta. Aquí pudiéramos tener 6, pero los otros 6 pudieran estar en otros planetas. Y aquí es donde algunos ufólogos creen que probablemente las visitas extraterrestres es porque cada civilización tiene un cráneo, o 2, o 3, y como si fuera casi como esferas del dragón, están viniendo a encontrar las que nosotros ya tenemos en nuestro poder. Insisto, han aparecido otros tantos cráneos, pero gracias a todos los experimentos que se le hicieron a los primeros, estos han sido muy fáciles de descartar, lo cual pudiera hablar de la autenticidad de este misterio. Nadie sabe quién lo fabricó ni cómo se fabricó. No sabemos si podamos darle connotación alienígena, sobrenatural o abiertamente un enorme talento por parte de los escultores antiguos, pero el punto es que cada una de las pruebas que se le ha hecho a estos cráneos, cuando los falsos son puestos a pruebas, es muy fácil de identificar que son construcciones modernas o que se ayudaron con algún tipo de equipo electrónico o no soportan cierto tipo de grados de presión, en fin. El comprobar que existen falsificaciones fáciles de reconocer prácticamente ha aumentado el misterio en los 6 cráneos que se consideran como auténticos. Y un dato curioso, obviamente los 6 cráneos que se consideran como auténticos tienen, digamos, cierta mítica paranormal y sobrenatural. Los tocan y hay visiones, o algunos sienten vibraciones y energía, o abiertamente quienes dudan de ellos han tenido cierto tipo de manifestaciones negativas en su vida. Pero algo que es muy curioso es que nunca se han logrado, hasta donde hoy se sabe, bueno, hasta donde yo sé, nunca se han juntado los 6 cráneos en un solo lugar, aunque sí se ha propuesto, pero cada vez que se ha propuesto y cada vez que se ha intentado, pasan cierto tipo de condiciones, híjole, naturales o no naturales, que impide esta reunión, como si de alguna manera los 6 cráneos se repelieran entre sí, como si hubiera una fuerza que no quisiera que los 6 cráneos originales se reúnan por alguna situación. Entonces, en más de una ocasión, ¿verdad? Que han intentado reunir los 6 en un solo espacio, pero los investigadores aseguran que nunca lo han logrado hacer y que de las pocas veces que se ha dicho que los 6 cráneos están en un mismo lugar y así se exhiben, aseguran los investigadores, sobre todo los paranormales y los ufológicos, que lo que verdaderamente se están exhibiendo son las reliquias falsas, las que no son auténticas, porque las originales, por alguna extraña razón, no han podido reunirlas en un solo lugar. Y yo pregunto lo mismo, ¿algún día sabremos de las 13? ¿Conoceremos los 13 cráneos originales, los 13 cráneos auténticos? ¿Los podremos reunir? ¿O abiertamente este misterio de los 6 cráneos pasarán y pasarán las generaciones y simplemente no hallaremos respuesta?